Bueno, niños, aún hay niños que se están conectando. Vamos a esperar un poquito. Van 27 participantes, ahorita teníamos 38. Van 29. Son la 1:27, la 1:30 continuamos. Bueno, continúo. Entonces, digamos, no son la 1:28. Esperemos porque es que tenía 38 y tan solo ya va aumentando, ya 33. Todos estemos. Ahí van 35. $36. Bueno, continúo. Entonces, niños, les explicaba que el feudalismo, a pesar, digamos, de que los campesinos no eran esclavos, ellos no se marchaban de ahí, era por miedo a que los bosques se encontraban embrujados, en que seguramente si se iban los iban a convertir en sapos, todo ese cuento, digamos, de cuentos de hadas, por ejemplo, que nosotros hemos visto durante los cuentos de Disney, los cuentos de los hermanos Grimm, y todos esos cuentos fantasiosos provienen de la Edad Media. Entonces, la función, digamos, de estas personas que cultivaban la tierra era llevar los alimentos, o sea, ellos no tenían, digamos, como dinero para pagar sus impuestos, pero el señor feudal podía decirles, me tienen que entregar una cierta porción de su tierra para, como pago de sus impuestos, o sea, yo los protejo a ustedes, pero ustedes me tienen que entregar algo a cambio. ¿Y protegerlos de qué? Pues de las invasiones. O sea, ustedes saben, digamos, que dichos pueblos estaban siendo invadidos los unos a los otros y pues los campesinos también necesitaban protección porque qué miedo que llegase pueblos invasores y, ay, Dios mío, eso en la Edad Media, digamos, eran unas cosas bien difíciles. ¿Cómo se encontraba dividido el feudalismo? Nosotros podemos encontrar acá un castillo, que era la vivienda del señor feudal. Podemos encontrar un lago, seguramente dentro del lago pudiera existir cocodrilos, o sea, para proteger la custodia de la vivienda del señor feudal. También nosotros sabemos que si un campesino nacía siendo campesino, pues moría siendo campesino, o sea, no podía ascender socialmente. Y pues bueno, ¿alguna pregunta acá, hasta acá respecto al feudalismo? Yo no, pero ¿Alguna pregunta?
Listo. Entonces, digamos, Profe, se escucha muy entrecortado. ¿me están escuchando entrecortado? Ahí se escucha bien, bien. Bueno, acá me preguntan, digamos, que cómo metían a los cocodrilos. Pues, digamos, el ser humano a través, les recuerdo que desde la prehistoria, pues los seres humanos, digamos, han inventado diferentes herramientas. Por ejemplo, a través de trampas podían capturarlos y los podían llevar encerrados ahí. O sea, solamente con imaginar que hace poquito, hace como 3 años en el Bronx, la gente decía que había un cocodrilo en esa zona. El ser humano no le queda nada imposible. Entonces, digamos, en ese entonces, pues según dice la historia, que dichos lagos estaban cubiertos de cocodrilos en caso cuando fuesen invadidos dichos castillos, pues también tuviesen algún tipo de protección animal. Perdón, profe, pero se escucha entrecortado. ¿Me escuchan ahí? Profe, Una pregunta. ¿Sí? Dime. Una ¿Qué pregunta, tienes? profe. Dime. Profe, se escucha entrecortado. ¿Qué pregunta tienes? Profe, a ver si era verdad que los bosques estaban embrujados. No, o sea, digamos, como les dije, la institución más importante en la Edad Media era la iglesia. Entonces, digamos, pues también se decía a la iglesia que si tú tenías muchas hierbas, si tú cargabas muchas hierbas, ¿qué te podía decir a ti la iglesia que esa persona que tiene muchas hierbas, que es una Bruja. un brujo o una bruja? Pero seguramente lo que estaba haciendo esa persona no era brujería, sino lo que estaba haciendo era como tratar de curar enfermedades con plantas medicinales. Por ejemplo, acá cuando llegaron los españoles, y eso lo voy a tocar más adelante, muchos de los indígenas fueron culpados de hechicería por el simple hecho, digamos, de que ellos tuviesen sus plantas medicinales para curarse, pues eran pensados de que eran brujos. Entonces, durante la Edad Media sucedían todos esos fenómenos. O sea, les insisto, digamos, que en la Edad Media, digamos, se fortaleció mucho la imagen del diablo, de que existían las brujas, de que existía el pecado, porque a través de esos miedos, digamos, las poblaciones eran de alguna u otra forma controlada. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Entonces, digamos, eso creer que si en verdad si era cierto que los bosques estaban embrujados, es, por ejemplo, yo les diría desde un punto de vista real, ¿ustedes creerían que hoy en día un bosque se puede estar embrujado? No. No, o sea, ustedes incluso hasta les da risa. ¿Sí? Ustedes dirán, ay, ese bosque que va a estar embrujado. Pero digamos, si son personas que le temen un poquito a eso y como que sí creen en eso, pues ahí sí depende de la creencia de cada quien, pero insisto, todo este tipo de ideología, de miedo, de los bosques embrujados, fue fortalecida durante la Edad Media. Profe, ¿por qué decían eso? Pues precisamente, digamos, ¿por qué decían eso? Para retener el personal. Exactamente. O sea, si tú te vas, pues, no eres esclavo, pero las personas, los campesinos, ¿qué buscaban? Una protección por parte del señor feudal. O sea, independientemente de si sí o no, durante la Edad Media no es como hoy en día que la iglesia ha perdido poder. En la Edad Media la iglesia era la iglesia. O sea, la iglesia era la autoridad, a tal punto que todo lo que dijese la Biblia era 100% cierto. Entonces voy a avanzar acá. Ya digamos, cuando el feudalismo fracasa, todos estos campesinos durante muchísimos años de trabajar, ¿ustedes creen que durante muchísimos años de trabajo las personas se convierten expertas en lo que hacen o al contrario se vuelven más mediocres? Mediocres. Expertas. Expertas. O sea, imagínense, después de tanto tiempo de trabajo en lo mismo, pues las personas se van a convertir en expertas. Por ejemplo, les voy a dar una pregunta. ¿Qué persona es más sabia? ¿Una persona que ha trabajado durante 10 años en una empresa o una persona que hasta ahora va a ingresar a una empresa? La de 10 años. Durante 10 años. La de 10 10 años porque tiene más conocimiento. Tiene más conocimiento y tiene más experiencia. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Estos campesinos durante muchísimo año de trabajo, durante tal vez décadas o siglos, pues ellos se convirtieron en unas personas muy expertas en el cultivo. Entonces, digamos, durante el inicio del feudalismo, ellos cultivaban para sí mismos, o sea,
Yo tengo mi gallinita, mi autoconsumo y la otra gallinita que me sobra se la mando al señor feudal. ¿Listo? Pero digamos con el paso del tiempo, por ejemplo, si ustedes, digamos, se iniciaron con una gallina y después de 10 o 20 años ya no tengan una gallina, sino tengan 1000 gallinas, ¿qué pasaría con esas gallinas que les sobran a ustedes? ¿Qué harían con esas 1000 gallinas que les sobran? Las vendo. Venderlas. Las vendo porque si no se me mueren. Entonces, inicialmente, o sea, durante la Edad Media se dividió en dos partes, en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, la actividad económica más importante del feudalismo era la agricultura. O sea, la agricultura fue la actividad más importante porque todos los señores feudales estaban obligando a sus campesinos a cultivar. Y entonces, la agricultura era la actividad más económica en ese entonces. Pero con el paso del tiempo y con el paso de los años, los campesinos se convirtieron en personas muy expertas en los cultivos y con lo que comenzó a sobrarles comenzaron a venderlos. Y cuando yo vendo algo, ¿qué actividad económica estoy desempeñando? ¿Ser un qué? ¿Comerciante? Un comerciante, exactamente. Entonces pasamos de una época feudal, de una época de agricultura, a una ¿A una época comercial? de comercio. Comercio. Exactamente. Entonces, con la aparición del comercio, el señor feudal va perdiendo fuerza. O sea, el señor feudal, ¿yo por qué tengo que hacerle caso a usted si tengo más que usted? Y a través del comercio yo me he convertido rico. Entonces, el señor feudal poco a poco va perdiendo fuerza. Va desapareciendo. Cuando el feudalismo entra en crisis a tal punto de desaparecer. Y es así como aparece la Baja Edad Media. La actividad económica más importante de la Baja Edad Media fue el comercio. Comercio. Entonces, digamos, todos los excedentes que a mí me generaban los cultivos, pues yo comenzaba a venderlos, comenzaba a comercializar. ¿Y qué actividad es más importante? ¿Cuál actividad económica deja más plata? ¿La agricultura o el comercio? El comercio. El comercio genera más ganancias. Entonces, durante la finalización de la Edad Media, comienza a ser el comercio la actividad más importante. Continúo. Sucede y acontece que durante el final de la Edad Media, la actividad más económica, durante el final de la Edad Media, la actividad más importante era el comercio. Y en sí los europeos, esta parte occidental de Europa, ¿cierto? Todo lo de la parte occidental de Europa, necesitaban comercializar con sus amigos de Asia, especialmente con los chinos y con los China. de la India. Con la China y con la India necesitaban comercializar. Y la ruta comercial más usada, que usaba, digamos, el Imperio Romano de Occidente, ¿cuál era la ciudad obligatoria para pasar? Mesopotamia. Con dinero. No, pero ¿cuál era la ciudad más importante de paso? Mesopotamia, profe. Constantinopla. Constantinopla. Esta ciudad que les estoy mostrando acá en el mapa era la ciudad más importante para el comercio. O sea, si yo era comerciante tenía que pasar por Constantinopla, que se le conocía como la ruta de la seda. O sea, tenían que traer productos tanto de Asia para Europa y enviaba productos de Europa hacia Asia, perdón la redundancia. ¿Obligatoriamente? Sí, porque digamos acá, si nosotros nos damos cuenta, por acá pasa una cordillera y el cual pues de ascender y descender una cordillera es muy difícil, es muy tedioso. Y adicionalmente, digamos, todas el resto de rutas eran rutas inseguras. Porque, por ejemplo... Profe, ¿y por el mar? Y por el mar, acá por el mar Mediterráneo y todo esto, ¿me estás diciendo por acá? Sí, señor. Sí, efectivamente, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, era obligatorio pasar por acá, por Constantinopla. Ahorita lo voy a pasar por el mar. O sea, vamos a tenerlo en stand-by ahí. Entonces, ¿qué pasó con Constantinopla en 1453? ¿Qué pasó con Constantinopla? Cayó, ¿no? Se cayó. Cayó y cayó con los mayores enemigos del cristianismo, que eran los islámicos. Cayó bajo el poder del imperio turco-otomano. O sea, entonces, pues los cristianos que anteriormente tenían su rutica comercial acá, pasaba por sus hermanos o sus amigos, los cristianos ortodoxos, y cuando cae Constantinopla, de por Dios, ya no está invadido por cristianos ortodoxos, sino por musulmanes, y los musulmanes no quieren a los cristianos, pues obviamente todo el occidente de Europa se va, digamos, como a
alertar, va a decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente tenían varias opciones y es ahí cuando posteriormente, durante la Edad Media, acá vemos, digamos, la invasión de los turcos otomanos a Constantinopla, una ciudad cristiana, el cual pues los europeos cristianos, los europeos occidentales, van a tener el paso comercial bloqueado. Entonces, digamos, acá podemos ver cómo fue la invasión del Imperio Turco Otomano. Acá vemos que el Imperio Turco desde un inicio invadió toda esta parte de color naranja. Posteriormente, las conquistas de Selim, acá podemos ver, digamos, cómo fueron invadidas todas estas zonas, cosa que aún hoy en día son territorios musulmanes, o sea, en pleno año 2020 siguen siendo territorios musulmanes. Y los territorios de los vasallos, acá podemos ver, por ejemplo, todos esos territorios y las conquistas de Solimán, Magnífico, el cual, digamos, son todos esos territorios. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que todos esos cristianos ya no van a tener cómo comercializar con la India y otros dirán, oiga, pero ¿por qué no cogieron por África? Acá les voy a dar la respuesta, perdónenme si me adelanto mucho. Bueno. Entonces, digamos, acá ahorita les voy a explicar por qué no tomaron otras rutas, pero ya les voy a explicar. Aquí vemos, digamos, por ejemplo, la cruz, nuestra religión, y podemos ver acá los islámicos. Y vuelvo a preguntarles, ¿los cristianos y los islámicos eran amigos o enemigos? Enemigos. Enemigos. Enemigos porque tenían religiones diferentes. Exactamente. Espérenme, ya continúo con el tema que se me va a descargar el compu. Listo. Entonces, digamos, debido a que los cristianos y los islámicos eran enemigos, acá, digamos, podemos encontrar en la parte occidental se encuentran los islámicos, perdón, en la parte oriental se encuentran los islámicos y en la parte occidental se encuentran los cristianos. Los cristianos van a tener el paso comercial bloqueado. O sea, se estaban fortaleciendo en el aspecto del comercio, era importantísimo el comercio en la Edad Media, durante el final de la Edad Media, especialmente en la Baja Edad Media, pero les van a bloquear el paso comercial y ¿qué va a pasar después? Insisto, ¿cuál era la institución más importante durante la Edad Media? ¿Cuál era la institución más importante durante la Edad Media? Vuelvo a preguntarles, niños, ¿cuál era la institución? Exactamente. Iglesia. La institución más importante durante la Edad Media era la iglesia. Todas las universidades, la gran mayoría de colegios y la gran parte de toda la labor educativa estaba liderada por la iglesia. Y la única verdad que existía en ese entonces era la Sagrada Biblia. Por ejemplo, yo les decía a ustedes en la anterior guía, sucedió también una pandemia, pero la pandemia en ese entonces se llamó la peste negra. ¿Recuerdan que ustedes lo vieron en la guía? Entonces, digamos, durante la peste negra, en ese entonces las personas pensaban que era un castigo de Dios, que Dios los estaba castigando, que mejor dicho, que Dios se encontraba furioso. Pero en ese entonces, digamos, el desconocimiento era muy fuerte. Por ejemplo, si una persona se enfermaba, ¿qué harían en la Edad Media para que esa persona se curara? Profe, y en ese momento, ¿por qué no dieron la filosofía? ¿Cómo? ¿Por qué en ese momento no usaron la filosofía? Porque durante la Edad Media, insisto, digamos, la iglesia va a tomar un papel muy importante. O sea, durante la invasión, de la caída, todo eso, por eso, digamos, es que se le llama la Edad Oscura, porque mientras en la Edad Antigua todo el conocimiento estaba creciendo, en la Edad Media va a existir una pausa. ¿Entendido hasta acá? Pero vuelvo a preguntarles, si una persona se enfermaba en la Edad Media, ¿qué hacía esa persona enferma para curarse? Morirse. Plasmar. ¿Orar? Plasmar. O sea, era la única opción. Por ejemplo, si a mí me veían
tomándome agüitas medicinales y que tuviese yo plantas en mi casa, pues iban a decir, no, esta persona está haciendo es brujería. Ahora, por otro lado, por ejemplo, en ese entonces, si las universidades tan solo se enfocaban en la solución que daba en la Biblia, pues digamos, no había muchísimos avances en el aspecto de tratamientos farmacéuticos, o sea, no había industria farmacéutica, o sea, no habían pastillas. Entonces, durante la Edad Media, es ahí donde una niña me dijo, pues que hay otra opción, pues morirse. Efectivamente, durante la Edad Media, la tasa de mortalidad, o sea, el número de fallecimientos era muy alto, y igualmente la tasa de natalidad también era muy alta, porque también durante la Edad Media fueron naciendo muchísimos hijos durante ese entonces, debido, digamos, a las faltas de protección sexual que seguramente existían en ese entonces. Entonces, ¿qué pasaba durante la Edad Media? La mortalidad era muy alta. La esperanza de vida, si una persona vivía hasta los 40 años, era una persona muy afortunada. O sea, era muy raro ver a un anciano de 60, de 70, de 80 años como hoy en día lo vemos. Durante la Edad Media, una persona su esperanza de vida era entre los 30 y 40 años. O sea, entre los 30 y 40 años, hasta ahí llegaste, hasta luego, muchas gracias. ¿Entendido hasta acá? Profe, ¿y uno cómo sabía cuál era la planta que le ayudaba para esa enfermedad? No te escucho. ¿Cómo dijiste? Profe, ¿y por qué uno cómo sabía para saber qué planta le funcionaba para curarse? Bueno, pues eso dependía. Por ejemplo, eso se debe debido a la investigación. Pero como les digo, si una persona investigaba en la Edad Media, pues era culpada de brujería. Entonces, digamos, la gran mayoría de la parte educativa, la labor era la hacía la iglesia. Entonces, digamos, la educación casi en la Edad Media, a pesar de que existía, era casi muy nula digamos, era muy baja, ¿listo? Ahora, ¿cómo se sabía, digamos, si una persona, qué planta se podía tomar? Por ejemplo, les voy a decir porque hoy en día tenemos medicinas efectivas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las personas experimentaban con personas que eran vivas. O sea, tómate esta pastilla. Profe, se lo escucha entrecortado. ¿Ahí ya me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Entonces, digamos, nosotros los avances que hoy en día tenemos durante la Segunda Guerra Mundial, las personas en ese entonces o los científicos experimentaban con personas. Y debido a sus investigaciones, si la persona se moría, pues lamentablemente experimentamos y no funcionó el experimento, pero si la persona sobrevivía, pues el experimento sí era bueno. ¿Sí me explico hasta acá? Profe, no le escuché nada. Profe, se escucha entrecortado. Escucha entrecortado, no se entiende nada. Sí, se profe, escucha no se harto. escucha nada, está todo entrecortado. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Entonces les decía, niños, que, o sea, ¿cómo se ha descubierto la medicina que hoy en día tenemos? Les decía que durante la Segunda Guerra Mundial, las personas experimentaban con personas en realidad. O sea, por ejemplo, yo tengo tal pastica, vamos a dársela a tal persona. Si la persona sobrevivía, la pastilla era buena. Si la persona moría, pues la pastilla era mala. O sea, durante el siglo XX, pues la experimentación fue muy terrible porque habían personas que se sometían a experimentos que lamentablemente iban a terminar muy mal. Pero digamos ya durante la Edad Media, pues las personas no experimentaban, porque si una persona que experimentaba, la labor de la iglesia era proteger la vida de los seres humanos. También hay que reconocer que la iglesia durante la Edad Media hizo muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, el fortalecimiento de los valores, el amor al prójimo, el respeto, también obras de caridad. También todos esos valores que hoy en día tenemos, también la iglesia los fue fortaleciendo durante la Edad Media, porque como insisto, en la Edad Antigua los romanos cometían muchos pecados y lo que hizo la iglesia durante la Edad Media fue como tratar de fortalecer los valores. Por ejemplo, valores como cuáles, no decir groserías, hacer el bien al vecino, cosa que hoy en día aún la iglesia sigue siendo un papel muy importante. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor.
Pero más señor. sin embargo, insisto, en la Edad Media, todo el conocimiento estaba liderado por la iglesia y voy a pasar a esta segunda imagen. En ese entonces la Biblia decía que el hombre era el centro del universo, que la tierra era el centro del universo, que la tierra era plana y eso era la verdad absoluta. O sea, por ejemplo, el mapa que les estoy mostrando, así era lo como se pensaba en la Edad Media que era la tierra. ¿Sí lo ven ahí? Lana. Era una tierra plana. Y todo aquel que dijese lo contrario, lo mandaban matar. O sea, decían, no, esa persona Córtenle está la cabeza. diciendo herejía, está diciendo cosas incorrectas y una cantidad de cosas. ¿Entendido hasta acá? Bueno, Sí. Entonces, digamos, durante la Edad Media se tenía tres tipos de concepciones. La primera, que la Tierra era plana, o sea, si acá se encontraba Europa y si tú tomabas el barquito y te ibas acá, ¿ibas a llegar a algún rumbo? No. No, o sea, el barco se iba a perder. Por eso en ese entonces no se atrevían de tocar el océano Atlántico, porque si tú tomabas el océano Atlántico no ibas a llegar a ningún parte porque se pensaba que la Tierra era plana. Y el segundo elemento es que se pensaba que la Tierra era el centro del universo. A esto se le denomina como la parte geocentrista, o sea, que la Tierra es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de la Tierra, que los planetas giran alrededor de la Tierra y que el hombre es el centro del universo, o sea, que todo gira alrededor del hombre. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. señor. Y es aquí cuando más adelante, pues debido, y me voy a volver un poquito otra vez, debido a la invasión de Constantinopla, pues acá Portugal no se iba a quedar con los brazos cruzados. Es ahí cuando un niño, oiga, ¿y por qué no tomaron por los mares? Uno, no tomaron este mar porque al igual los iba a conducir al mismo punto, o sea, los iba a conducir a donde se encontraban sus enemigos islámicos, no se atrevían digamos, de atravesar el Mediterráneo. Y segundo, lo que hicieron los portugueses fue bordear toda el África. O sea, si nos damos cuenta, debido a que se pensaba que la tierra era plana, pues ellos dijeron, pues bordemos todo el África para llegar finalmente a la India. ¿Sí lo ven acá? Sí, señor. Estas exploraciones fueron hechas por el navegante Marco Polo. Y a medida que los portugueses fueron, digamos, acá avanzando, fueron conquistando tierras africanas y los africanos eran convertidos ¿en qué? A medida Esclavos. en esclavos. Entonces, la principal empresa colonizadora durante el final durante el final de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna fueron los portugueses. Los portugueses fueron una empresa esclavizadora muy fuerte en ese entonces. Entonces, a medida, digamos, que los portugueses fueron conquistando acá el África y fueron invadiendo, pues los españoles que se encuentran acá pegaditos a Portugal comenzaron a decir, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Los portugueses ya nos ganaron a nosotros, no podemos bordear el África, ¿qué vamos a hacer nosotros para comercializar? Es aquí cuando aparece una persona que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón dice, la tierra no es plana, pero en ese entonces los profesionales, los grandes universitarios, los grandes pensadores, se iban a burlar de Cristóbal Colón porque decían, oiga, Cristóbal Colón, usted está loco, ¿cómo se le ocurre enviar un barco por el Océano Atlántico para que se pierdan? O sea, en ese entonces incluso Cristóbal Colón fue a una universidad y vamos a ver nosotros una película que habla respecto a eso. Va a enviar a una universidad y las personas se van a burlar de Cristóbal Colón porque Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda. ¿No? Pero digamos, en medio de todo el desespero que se vivía en ese entonces en España, pues los reyes católicos, la reina Isabel en ese entonces, confía en lo que decía Cristóbal Colón, que la Tierra era redonda, y dice, bueno, Cristóbal Colón, voy a decidir enviarle a ustedes 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, voy a destinar todas mis riquezas, pero ojalá sus estudios sean verídicos y sean efectivos. Y es así como Cristóbal Colón decide realizar el viaje hacia Asia, ¿cierto? O sea, para finalmente llegar a la India, pero Cristóbal Colón jamás
tuvo en su mente que iba a descubrir un nuevo continente. ¿Y cómo se llamó ese continente? América. América. Cristóbal Colón, él cuando llegó y cuando pisó Era la tierra, el 12 de octubre de 1492, él pensó fue que ya había llegado a la India. Por eso es que estas tierras desde un inicio no fueron bautizadas como América, sino fueron bautizadas como las Indias Occidentales. Y por eso nuestros ancestros fueron bautizados como indígenas en honor a los indios de la India. Por eso fueron bautizados como indios o indígenas, pensando que han llegado a la India. Entonces, más adelante, la persona que se da cuenta que esto no era la India, que esto no era Asia, fue Américo Vespucio, y por eso este continente fue bautizado en honor a dicho personaje. ¿Entendido hasta acá? Entonces, también por eso, digamos, ustedes dirán, oiga, pero ¿por qué llaman a Cartagena Cartagena de Indias? Porque estamos hablando que Cartagena acá en Colombia era Cartagena de Indias, de las Indias Occidentales de España, porque en España también existe otra Cartagena que se llama Cartagena, España. ¿Entendido hasta acá? Entonces, por eso, niños, existieron dos sucesos fundamentales. El primer suceso fundamental es que se va a descubrir un nuevo continente. Profe, se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan? No se escucha entrecortado. ¿Me logran escuchar? Se escucha todo trabado. ¿Me logran escuchar? Sí, ya. Listo. Entonces les decía, Ahora sí se escucha mejor. existen, digamos, dos fenómenos. El primero es que, ¿ustedes qué opinan? Si los turcos otomanos no hubiesen invadido Constantinopla, ¿Cristóbal Colón hubiese podido descubrir América? No. ¿Por qué? No, señor. No. ¿Por qué no la hubiese podido descubrir? Porque aún seguiría el paso del comercio en Constantinopla. Exactamente, muy bien. O sea, ese bloqueo comercial obligó a buscar nuevas rutas comerciales. En este caso, que los portugueses bordearan el África y finalmente llegaran a la India. Y el otro proceso es que España buscara una nueva ruta comercial atravesando el Océano Atlántico. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Entonces, por eso es que la finalización de la Edad Media fueron durante dos fechas. En el año de 1453, durante la invasión de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente o la caída del Imperio Bizantino, que es lo mismo. Hablar del Imperio Bizantino es hablar del mismo Imperio Romano de Oriente. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. O sea, son dos cosas muy iguales. Y el segundo elemento fue que debido a la caída del Imperio Romano de Oriente o la caída del Imperio Turco Otomano, es el motivo, digamos, de que en el año de 1492 se haya descubierto América. Por eso, con esos dos fenómenos se da inicio a la Edad Media. Voy a retroceder acá. Si Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda, ¿qué va a pensar en ese entonces las personas respecto a la iglesia? Que la iglesia los estuvo durante años, ¿qué? Mintiendo. Estaban mintiendo. Les estaba mintiendo, exactamente. Entonces, digamos, aquí la iglesia poco a poco va a comenzar a perder credibilidad y comienza nuevamente las personas a usar una cosa, el renacimiento. ¿El renacimiento de qué? Ahí viene, digamos, lo que me decía una niña a medida por qué no usaban la filosofía. Pues porque durante la Edad Media, si una persona se oponía a la iglesia, pues tenía consecuencias. A tal punto, digamos, que en la Edad Media, se me olvidó el nombre de esta persona, lo mandaron matar, porque por el simple hecho de decir que el centro del universo era el Sol. Por eso lo mandaron matar. ¿Entendido hasta acá?
Sí, señor. Entonces, digamos, primer elemento es. El segundo elemento es que aquí comienza el renacimiento. ¿Renacimiento de qué? El renacimiento del conocimiento. O sea, por eso comencé con Grecia y con Roma, porque el conocimiento ya había nacido en dichas civilizaciones, ¿sí o no? Sí. ¿El conocimiento ya había nacido en Grecia y en Roma, sí o no? Uy, se bloqueó. ¿Me escuchan? Sí, señor. Claro. ¿Ahí me escuchan otra vez? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vuelvo a preguntar. ¿En la Edad Antigua, en Grecia y en Roma, las personas ya pensaban? ¿Encontraban respuestas de una forma lógica, sí o no? Sí, señor. Sí, Sí. señor. Durante la Edad Media, las Sí. personas buscaban respuestas de una forma lógica, sí o no. Sí. Sí. En la Edad Media. No, señor. ¿Por qué? Toda la No. respuesta era ¿quién? Dios. Dios, la Biblia. Dios. Y digamos, es ahí donde yo voy a destacar un elemento. Dios nos ayuda, la respuesta es sí. Pero que nosotros nos enfermemos y seamos tan conchudos de delegarle la tarea a Dios por todo y que Dios nos haga todo a nosotros, eso pasó en la Edad Media. O sea, ¿cómo se nos ocurre a nosotros de que Dios nos va a entregar todo en bandeja de plata? También Dios espera que nosotros hagamos una parte. Les escucho lo último. Escucha entrecortado. Escucha entrecortado. Creo que no te escucho bien. Escucha ¿Ahí ya? entrecortado. ¿Me escuchan? Sí. Que tengo una dificultad, niños. Es que si estoy en el tercer piso y no tengo toma, se me descarga el computador. Tercer piso. Es donde está el modem. Listo. Entonces les digo, durante la Edad Media, Dios debía encargarse de todo. ¿Ustedes les parece que es correcto que Dios nos entregue todo en bandeja de plata? No. El hombre dice muy bien un versículo de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces en la Edad Media el hombre no estaba haciendo nada. O sea, toda la responsabilidad de Dios. Mientras que digamos ya durante el Renacimiento ha pasado todo lo contrario. El ser humano, digamos, se ha basado tanto en el conocimiento a tal punto de olvidar a Dios. Y yo pienso que las cosas, con esto voy a concluir la clase de hoy, no se deben basar en el extremo. O sea, el hombre necesita de Dios, ¿cierto? Para que por lo menos nos ayude y nos oriente. Pero tampoco, digamos, nosotros debemos olvidar a Dios. Es muy importante no olvidar a Dios. Y lo que ha pasado hoy en día es que el hombre se ha olvidado de Dios y por eso estamos cometiendo los mismos errores que cometieron los romanos con tonto pecado que vio en ese entonces Roma. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les decía, el renacimiento es volver a renacer las ideas griegas y romanas. O sea, ese es el principal objetivo del renacimiento. De que el hombre comience a usar la razón para encontrar respuestas. O sea, de usar la razón para el conocimiento. ¿Y cómo comienza a lograrlo? A través de la investigación y de la educación. Insisto, con el simple hecho que Cristóbal Colón haya descubierto un continente, colocó como en duda todo lo que decía la iglesia y la iglesia comienza como a decaer poquito a tal punto que ustedes saben que hoy en día la iglesia lamentablemente ha perdido mucha fuerza y pues a mí me preocupa también eso porque tampoco suena muy bien nosotros olvidarnos de Dios. O sea, a mí se me hace que todo debe tener como un cierto límite. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Entonces, niños, con esta vamos a dar por finalizada la videoconferencia el día de hoy. La próxima clase vamos a dar inicio al renacimiento, ¿listo? Sí, señor. Entonces, con base en esto, la próxima clase